Trabajo para conversar sobre la situación de la negociación colectiva en el sector público. Muchas gracias tanto desde la academia, los árbitros, las confederaciones sindicales y también los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad también nos acompaña la congresista Cortés, quien es miembro titular de la Comisión de Trabajo. Cedo el uso de la palabra para que dé la inauguración y las palabras de bienvenida a cargo de la congresista Bazán, quien es la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de aquí del Congreso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, como decía Denis, a todos por la convocatoria, por aceptar y estar presentes ante el llamado de la Comisión. Para nosotros es muy importante tener esta discusión con la exposición también de actores involucrados, no solo de la academia, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, porque precisamente además se convoca esta reunión de trabajo llamada Situación de la Negociación Colectiva en el Sector Público, ya que en el pasado pleno pudimos discutir, ¿no es cierto?, de manera muy preliminar, y hemos entrado, dicho sea el paso, a un cuarto intermedio sobre el tema, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1396-2021 CR, que como ustedes sabrán es la ley que precisa los efectos de la ley de negociación colectiva en el sector estatal. Se han establecido ciertos parámetros, se ha buscado de alguna manera dar ciertas precisiones a través del dictamen. Sin embargo, algunos congresistas con todo derecho han planteado algunas interrogantes, han digamos, emplazado un poco al diálogo, y es por ello que los estamos convocando a todas las partes. Hemos convocado a toda la comisión y sus integrantes, hemos convocado a los sindicatos, hemos convocado a los especialistas de MEF y demás. Entonces queremos dar inicio a esta reunión de trabajo para poder escucharnos todos y tener el sustento que sea lo más consensuado posible para que en el pleno no haya, digamos, mayores debates, no porque no se saben, sino porque esto ya se ha venido conversando. Y de hecho tenemos ya una negociación que ha sido exitosa, fruto del diálogo y fruto de estos criterios que se han tomado en cuenta y que han sido negociados a través de las centrales. En ese sentido, yo quisiera pasar a una ronda de presentaciones para escuchar a cada uno de los representantes presentes y finalmente también ya entrar a la parte de las exposiciones, el balance y la participación de las confederaciones hoy presentes. Muchas gracias, señora presidenta. Cedemos el paso a Domingo Cabrera, quien se desempeña como coordinador de las centrales sindicales estatales. Muy buenas tardes, compañera congresista de la República, Cindy Bazán. Muchas gracias por la invitación. Soy el secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales. Mi nombre es Domingo Cabrera Torres. Y hemos venido para escuchar la exposición y la posición de estos dispositivos que el Congreso quiere aprobar. En ese sentido, dejo el uso de la palabra al compañero Winston Guamán para el saludo correspondiente en nombre de la CINCA. Compañero, si pudiera prender su micro para poder escucharlo más alto. Decía el congresista Bazán, congresista Cortés y todos los asistentes a esta convocatoria. Yo soy el señor Winston Guamán, presidente de la Federación de Trabajadores de la Universidad del Perú, secretario general de la Confederación Sectorial de Trabajadores del Estado, la CITE. También me desempeño como vicepresidente de la Secretaría. Pudimos puntualmente dar su invitación. Las palabras del compañero Carlos Ortega en representación de UNACE, Central de Trabajadores Estatales. Así de bastante el saludo de la Confederación UNACE, quien le habla el secretario general. Mi nombre es Carlos Ortega Solero, yo soy además secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura. Agradecido por este espacio, que en realidad nos va a permitir poder tocar esta experiencia, que es muy importante para la institución pública, con todo lo bueno y lo que tenga. Gracias. Señora congresista, muchísimas gracias. Han hablado las tres confederaciones nacionales más representativas del país y que han tenido la oportunidad de negociar el pliego nacional por primera vez, después de 42 años. Entonces es un mérito muy importante y que ha tenido altibajos, pero a esto hay que ir
solucionando en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos el paso a los árbitros Adolfo Ciudad y Michael Vidal Salazar. Cabe señalar que estos árbitros se encuentran inscritos en el registro de árbitros de negociaciones para el sector público en el Ministerio de Trabajo. Tenemos el uso de la palabra para su presentación respectiva, doctor Ciudad. Muy buenas tardes, señora congresista. Si bien me presentan como árbitro, yo soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica de Perú en las materias de Derecho del Trabajo. He sido también funcionario de la OIT, especialista principal en legislación del trabajo y relaciones laborales. Ahora me desempeño como árbitro, pero también como asesor legal en negociaciones colectivas, de manera que puedo hablar con la autoridad de haber conocido la forma de implementación de la ley. Yo quisiera señalar que, si, de acuerdo con mi programa, se me señala un balance. Doctor, estamos en la ronda de presentación y de ahí ya le cedo el paso para continuar con la presentación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Mi nombre es Michael Vidal Salazar. Soy profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Católica del Perú, en los cursos de Derecho Laboral y Procesal Laboral, desde hace más de 20 años. Soy además abogado en ejercicio y efectivamente, al igual que el doctor Ciudad, ejerzo como árbitro tanto en negociaciones colectivas del sector privado como del sector público, encontrándome en el registro de árbitro de la negociación colectiva. Soy abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedemos el paso a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes a todos. Les saluda Adriana Medró, directora general de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MIN. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Adrián Sen, soy asesor de la Dirección de Recursos Humanos. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Sánchez Ruiz, directora de Gestión de Personal Activo del MIN. Habiéndonos ya presentado todos los participantes de esta mesa, no sé si la congresista Cortés quiere darle saludos, por favor. Bueno, gracias, colega presidenta Siri, por dejarme participar, y también gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras dirigentes de los centrales, y también a los funcionarios del MEF y de las otras instituciones, ¿no? Gracias por estar acá presente, por acudir al llamado para llevar para hacer un gran estudio para este proyecto de ley, ¿no? Para tener claros, para que no nos también en el pleno no nos busquen la razón, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes hayan acudido a nuestro llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Entonces, dando ya cumplimiento a nuestro programa, pasamos a la primera fase de las exposiciones a cargo de los abogados, árbitros, Adolfo Ciudad Reynal y Michael Vidal Salazar. Cada uno tiene 10 minutos. Iniciamos con el doctor Ciudad, por favor, y después pasamos con Michael. Luego pasaremos a las exposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes tienen 20 minutos para que lo puedan repartir entre 3 participantes, de ser el caso, para que puedan también exponer lo que corresponda. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora presidenta, señores y señoras presentes. Se nos ha pedido un sucinto balance de la normativa sobre negociación colectiva. Yo quisiera
señalar que se podría concluir que tanto la ley como el decreto Supremo 008, especialmente el decreto Supremo 008, han implantado un modelo desbalanceado de negociación colectiva en el que lamentablemente el Estado siempre gana por las normas que hay impuesto. Creo que ese modelo debería corregirse a través del diálogo entre el gobierno, el Congreso y las centrales sindicales de trabajadores para cumplir con la normativa de la OIT, que señala que si bien en el Estado pueden haber algún tipo de restricciones a la negociación colectiva, siempre se debe dejar un espacio significativo para la negociación colectiva. Entonces creo que hay que removerse los obstáculos que impiden una plena negociación colectiva en el sector público, corrigiendo así 70 años de normativa prohibitiva de la negociación colectiva, ¿no? Desde Hungría, en el año 1950, hasta este año en que por primera vez estamos negociando de manera más o menos amplia. Sin embargo, en relación a la convocatoria, estamos frente a un proyecto que está por la derogatoria íntegra del decreto Supremo 008. Yo creo que no convendría derogar por completo el decreto supremo, pero sí derogar algunas normas que son contrarias a la ley. La Constitución nos señala que el Poder Ejecutivo puede reglamentar las leyes, pero sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Lo que ha ocurrido con el decreto Supremo 008 es que desnaturaliza por completo lo que señala la ley. Y vamos de frente al tema central, que es el artículo 6.3. Este decreto, este artículo debiera derogarse o modificarse en el sentido de que quede claro que se puede acordar condiciones suplementarias a las pactadas en el acuerdo centralizado. Ello está permitido por la ley. O sea, esta no es un derecho nuevo que se solicita. El artículo 6.3 del decreto supremo impide esa posibilidad. El artículo 6.2 de la ley señala que se excluyen las materias de la negociación centralizada, salvo acuerdo en contrario. Y ese acuerdo en contrario está señalado en el artículo 6.2, que regula la negociación descentralizada. Entonces, la estructura de la negociación colectiva que planteó el legislador originalmente es que se establecían determinadas condiciones en el acuerdo centralizado, pero que había la posibilidad de pactar en contrario. Y eso es realista, porque, por ejemplo, en el MEF hay mejores condiciones de trabajo que en el resto de la administración pública, en el Banco Central de Reserva, en el Congreso de la República, en la SUNAT, etc. Entonces, hay determinadas entidades públicas que están en posibilidad, uno, de poder conceder condiciones adicionales, y dos, de poder captar de esa manera a personal más especializado. Entonces, el artículo 6.3 del decreto supremo 08 cambia por completo el sentido del artículo 6.2. Y con esto se impide que las negociaciones descentralizadas puedan llegar a un mejor acuerdo cuando las condiciones económicas lo permiten. En consecuencia, se ha desnaturalizado y transgredido la ley, lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo a través de un decreto. En segundo lugar, nos referimos también concretamente al artículo 10 del Decreto Supremo 008, que establece la facultad de rechazar el registro de convenios
y laudos arbitrales cuando, a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una de las partes involucradas en la negociación, entienda el MEF que se han transgredido normas sobre materias negociables, que no se ha observado el informe final del estado situacional, que no se ha precisado el espacio fiscal y que no se ha observado el informe de disponibilidad presupuestaria. En consecuencia, una de las partes en la negociación tiene la facultad de rechazar lo convenido o acordado entre las partes. Eso me parece que es un exceso que hay que corregir. En relación con esto, hay que señalar que la resolución directoral 006-2022-EF ha cerrado el registro de los convenios y laudos arbitrales. Con fecha 22 de julio, el MEF dijo hasta aquí, no más, y todo lo que venga después no es posible poderlo registrar. Esto es desproporcionado e irrazonable porque el gobierno se tomó 8 meses para negociar el acuerdo centralizado y concedió solamente 15 días para que concluyan las negociaciones descentralizadas. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que decenas o centenares de negociaciones descentralizadas no han podido concluir y ya se cerró el registro. Y en consecuencia solamente queda el acuerdo centralizado y aquellos convenios que pudieron pactarse antes de esa fecha. Por otra parte, habría que modificar o derogar las normas pertinentes del Decreto Supremo 008 que impide que los sindicatos minoritarios puedan negociar con eficacia limitada a sus afiliados, lo que es contrario al principio de libre negociación voluntaria y contrario a la libertad sindical, porque si un sindicato se ha podido constituir por acuerdo de sus afiliados y tiene el registro, no puede ser que se le conceda el registro pero que no se le permita negociar. Esto no es compatible con las normas sobre negociación colectiva de jerarquía constitucional y con los convenios de la OIT. Además, sobre este respecto, señora Presidenta, hay una sentencia del Poder Judicial de la 8ª Sala que se ha pronunciado sobre una acción popular que se planteó contra los artículos del Decreto 008. Y esa sentencia ha dicho de que no es posible que se impida la negociación de sindicatos minoritarios y que se debe modificar, que las autoridades deben modificar el 008 para poder permitir a los sindicatos minoritarios poder negociar. De otra parte, creo que también hay que modificar el Decreto Supremo 08 con el objeto de que los acuerdos de los convenios colectivos solo rijan para los trabajadores que están afiliados a los sindicatos. Hay algunas normas de este Decreto 08 que parecería que los acuerdos de los convenios se extienden a la totalidad de los trabajadores. Esto no es congruente con los principios de la libertad sindical y además hay sentencias de la Corte Suprema que señala que extender los beneficios de un convenio minoritario a la totalidad de trabajadores es contrario a los principios de libertad sindical y que eso es una actitud antisindical. Por otra parte, quisiera señalar, y para concluir en el tiempo, creo que es conveniente aprovechar la oportunidad para modificar el decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje. Concretamente, el artículo 29, numeral 1, literal E, que determina que la recusación de algún árbitro tiene que ser resuelta no por el propio tribunal, sino por la Cámara de Comercio de la circunscripción, con lo que se paraliza el trámite del arbitraje. Con ese simple actitud, con esa simple conducta, se paraliza una negociación colectiva que está en fase de arbitraje. Esto
es aplicable, es cierto que es una norma que se aplica a todos los arbitrajes, pero esto es aplicable también a las negociaciones colectivas laborales, lo que es impropio, dilatorio y tiene el deliberado propósito de impedir la negociación colectiva en el sector estatal. Yo no creo que sea casualidad que se haya modificado en ese sentido el decreto legislativo 1071. Ello puede ocurrir en otros arbitrajes, pero habría que precisarse que salvo los de naturaleza económica y laboral. Para situar el asunto, cuando hay una recusación de un árbitro, lo resuelven los otros dos árbitros y con esto rápidamente se concede la recusación o no. Pero si va a la Cámara de Comercio dura 8 meses, 6 meses, 8 meses, y con eso se paraliza la negociación. Entonces esto es algo que debería modificarse. Para terminar y en conclusión, yo creo que estos son algunos de los aspectos más importantes del decreto 008, como aquel también que establece que cuando fracasa el trato directo tiene que haber un acta de no acuerdo para poder proseguir con las otras fases de la negociación colectiva. Esto también es absolutamente burocrático y ajeno a nuestra práctica negocial. Basta que una de las partes diga agotado el trato directo, no hay posibilidades para que prosiga la siguiente etapa. Pero nosotros no tenemos que tener un acta de no acuerdo. A veces ni siquiera hay la posibilidad de llegar al acuerdo de suscribir un acta de no acuerdo, como ha ocurrido en varias negociaciones. Y en esa situación, la negociación colectiva no puede seguir en la etapa siguiente. Se ha frustrado la negociación por no haberse extendido el acta de no acuerdo, donde se señala que hay un plazo de 3 días para poder continuar con la siguiente etapa, o de lo contrario no se frustra todo el proceso. En consecuencia, yo creo que la ley 31188 ha sido un avance, pero lamentablemente nuestras autoridades nacionales, especialmente el MEF, todavía no asumen que el diálogo social es indispensable para poder llegar a acuerdos. Entonces se han incluido todo este tipo de normativas que impiden la negociación, que la dificultan, transgrediendo la ley 31188. Entonces yo creo que sí, el decreto supremo 008 debe ser derogado en algunas de las partes que he señalado. No en todo. En todo no creo que tendría sentido, pero sí en algunas de las partes para poder facilitar el acuerdo, para poder facilitar el diálogo. Hay que tener en cuenta que tenemos una situación de empleados públicos con condiciones de trabajo embalsadas. Tenemos sueldos congelados durante mucho tiempo. Entonces, allí donde sea posible conceder un mejor acuerdo, debería poderse permitir, y no como lo hace el 008, que busca que la negociación centralizada sea el único acuerdo a nivel nacional. Y yo creo que es incorrecto. La ley ha planteado negociación colectiva a 2 niveles, a nivel centralizado y a nivel descentralizado. En consecuencia, el 008 no debería impedir que la negociación descentralizada pueda avanzar en acuerdos en beneficio de los trabajadores y también de la administración pública. La negociación colectiva debe ser concebida como un instrumento de diálogo para mejorar el servicio que la administración pública da a los ciudadanos. Y eso se puede hacer a través del diálogo. Muy buenas tardes nuevamente. Yo quería hacer algunas precisiones respecto al tema que se nos ha convocado. Está referido a la posibilidad de derogar el decreto supremo 008/2022-TR y de alguna manera modificar la parte reglamentaria que hoy día hay de la ley
que regula la negociación colectiva en el sector público. Al respecto quisiera decir que en términos generales, ¿no?, la regulación que contiene tanto la ley como el reglamento creo que es un avance bastante favorable a lo que ha existido a lo largo del tiempo de manera tradicional dentro del contexto legal peruano, ¿no? Lo principal probablemente es que queda claramente establecido que se pueden regular, se pueden negociar temas de tipo económico, ¿no?, que era uno de los problemas que a lo largo de muchas décadas se había acarreado para la negociación colectiva del sector público, y que además libera un poco también a los funcionarios, ¿no? Hay que reconocer que durante mucho tiempo los funcionarios en las entidades públicas han tenido una limitación impuesta por normas presupuestales a esta situación, que les ha significado muchas veces inclusive problemas de responsabilidad administrativa, por lo que las negociaciones en este campo nunca han avanzado del todo, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de manera general, hay, creo, un avance importante con respecto a la ley y con respecto al reglamento. Ahora, sobre la posibilidad de derogar este reglamento, lo primero que tendría que decir es que nos tendría que acarrear una preocupación importante, porque el reglamento complementa en muchos puntos la ley, y la verdad es que nos quedaríamos sin un sustento adecuado para llevar a cabo las negociaciones colectivas que se vienen desarrollando, las que se están por desarrollar. Y ese es un tema trascendental, ¿no? Es un tema trascendental, y creo que además hay una percepción equivocada de lo que puede significar la derogación del 008-2022 TR. Primero por la forma, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de ver el proyecto y me llama la atención que la forma en que se quiera derogar el reglamento es colocando la derogación del mismo en una disposición final de la ley. Eso quiere decir que la ley estaría derogando una norma que no existía cuando la ley se dictó, ¿no? Si ustedes ven el proyecto deroga el reglamento señalando que la ley establecería en una disposición final la derogación del reglamento. Y cuando la ley nació, el reglamento no existía. Más bien el reglamento es el complemento de la ley, entonces no entendería desde un punto de vista técnico cómo podríamos estar derogando un reglamento que en el momento en que existe la ley, en la que se está incorporando la derogación, no existía. Pero más allá de ese tema técnico, habría que ir al tema ya del fondo. Yo particularmente creo que si hay situaciones que generan problemas, como los mencionados por el doctor Ciudad, con respecto al reglamento, eso no se va a superar ni con la modificación del reglamento, ni con la derogación del reglamento. ¿Por qué? Porque creo que el reglamento en mucho sí desarrolla la ley. Es decir, vamos a tomar algunos ejemplos de lo que acabamos de comentar, ¿no? En cuanto a los alcances de los beneficios pactados a nivel centralizado con respecto al descentralizado, que es además, creo yo, una novedad bastante interesante, ¿no? Este sistema articulado que permite de alguna manera negociar temas económicos, pero que también a nivel de Estado no haya una preocupación presupuestal, ¿no? Organiza el presupuesto de una manera, creo yo, adecuada. Pero además, en todo caso, podríamos entrar a discutir si eso es una limitación o no es una limitación al derecho de los trabajadores. Podríamos entrar a esa discusión, pero si hay una limitación, la limitación está en la ley misma. O sea, a lo que voy es, cuando uno ve el desarrollo de la ley y se habla de los alcances de los beneficios, dice que en el sector, en el nivel descentralizado se puede pactar siempre y cuando considerando lo que está en el centralizado, salvo pacto en contrario. Pero la ley no establece pacto en contrario entre quiénes. Es el reglamento el que incorpora que el pacto contrario es a nivel centralizado. Eso es cierto. Pero no es que el reglamento esté yendo contra la ley. O sea, la ley habla digamos, pacto en contrario. En todo caso, modificar que el pacto en contrario tendría que ser a nivel descentralizado, podría ser una solución, sí, pero no estamos en un supuesto necesariamente de ilegalidad del reglamento, para empezar. Segundo, en cuanto a la aplicación a trabajadores no afiliados al sindicato, es decir, esta aplicación completa por niveles, ¿no? Eso está en la ley.
Cuando uno va a la ley es la que establece que quien negocia es el sindicato o los sindicatos más representativos, que representan a la mayoría de trabajadores, y en un específico punto de la ley señala que lo pactado por el sindicato alcanza a todos los trabajadores. Eso está en la ley, no está en el reglamento. Entonces, nuevamente volvemos al punto. ¿Realmente sirve derogar el reglamento para esos efectos cuando de alguna manera la ley ya es la que contiene en la regulación? Y tercero, en el tema de la negociación de los sindicatos minoritarios. Ese es un tema conceptual discutible. Hay muchos países en los que se acepta que el sindicato mayoritario sea el que negocie y no el minoritario, porque así fomentas que haya más afiliación al mayoritario y el mayoritario tiene una mayor fuerza, mayor representación y es parte de lo que la OIT también sostiene sobre lo que es negociación colectiva. Pero está bien, es discutible, puede ser que el tema no sea lo más favorable a la negociación colectiva, no la fomente todo, eso es un tema que se tendría que discutir y de repente habría que modificar, pero hay que modificar nuevamente la ley, no el reglamento, porque la ley es la que establece la legitimidad para negociar y es la que establece que quien negocia es el sindicato que tiene más trabajadores o representa más trabajadores, ni siquiera estableciendo la mayoría de trabajadores de nivel, se está estableciendo simplemente el sindicato que tiene más trabajadores afiliados, ¿no? En una situación que justamente genera otro de los puntos en discusión, que es que termina alcanzando trabajadores no afiliados pese a que el sindicato podría ser minoritario. Es otro tema interesante a debatir, pero que nuevamente está en la ley, no está en el reglamento. Entonces, lo que he querido graficar en estos minutos es que el esquema de la ley y el reglamento me parece que es un sistema mucho más favorable a lo que ha habido a lo largo de todos estos años, a todas estas décadas. Segundo, que es un sistema ordenado que permite una organización presupuestal sin desconocer el derecho de los trabajadores a negociar sus condiciones económicas. Y tercero, que además del tema técnico sobre la derogación que ya lo he puesto, hay un tema definitivamente también de tipo jurídico, porque muchos de los contenidos que han sido materia crítica del reglamento están o ya aparecen desde la ley. Y la derogación del reglamento no va a solucionar esa situación si es que no tenemos presente que a donde se debería apuntar, si queremos refundar todos esos principios establecidos en la ley, es a modificar la ley. Eso es un poco lo que he querido poner en estos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Vamos a ceder el paso a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Tienen 20 minutos. Buenas tardes. Pues nosotros quisiéramos iniciar haciendo una breve línea de tiempo, ¿no? Para que se pueda ver exactamente cómo fue cambiando el marco normativo, ¿no? En medio del 2021 sale la ley 31188, que es la ley que permite o regula la negociación colectiva en el sector público y permite que ahora las entidades y los trabajadores negocien no solamente los temas no económicos, sino también la parte económica, que es lo que nos mencionaban las anteriores participantes, que no había habido previamente un marco regulatorio sobre el tema. Posteriormente, en la ley de presupuesto del año 2022, a propuesta del Congreso, se exoneró del artículo 6 aquellos procesos de negociación colectiva que incluyeran temas económicos. Bueno, pues se podían hacer ya con negociaciones sin ningún tipo de restricción. Y luego en un tercer momento sale la aprobación de los lineamientos para la negociación colectiva, que era un instrumento normativo propuesto por Servir, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el que en el marco del diálogo social participaron como consulta las centrales sindicales y sus asesores para revisar el contenido que tenían estas líneas. Estos lineamientos son los que van a dar este proceso de operatividad, de operación, digamos, cómo va a funcionar el proceso de negociación. Acá un factor importante que no está en la mesa y que de repente sugeriríamos que participe es Servir, porque Servir es el rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos y es el encargado del sistema de relaciones colectivas, que es donde se ve la parte de negociación colectiva. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas participamos en el proceso principalmente porque en los lineamientos, en el artículo 13, como parte del principio de previsión y provisión presupuestal, se incluye un informe de estado situacional de la administración financiera en el que busca, principalmente
documento tiene las principales variables macroeconómicas, tiene las proyecciones fiscales para los próximos 3 años, incluye el estado de las demandas judiciales y procesos arbitrarios, y la parte, digamos, principal es que dispone o asigna cierta cantidad de recursos para que las entidades negocien colectivamente. Además de brindar información a través de la evolución de los regímenes laborales y los incrementos remunerativos que han tenido en el último periodo. En este espacio de ordenamiento es que en el proceso de negociación colectiva de 2022, en este informe se asignan 1.002 millones de soles para que tanto a nivel centralizado como descentralizado se negocien los recursos de la parte contable. Entendemos que toda norma, toda ley, todo lineamiento, creo que siempre es mejorable. Sin embargo, también hay que rescatar que este es el primer proceso de negociación colectiva en donde ha participado el Estado, se han asignado tal cantidad de recursos y es importante rescatar aquellas cosas que han posibilitado que se realicen estos convenios colectivos. Recogiendo un poco los comentarios recibidos hasta este momento, vemos que principalmente se han hecho hacia la parte de la negociación colectiva descentralizada, pero en realidad la parte de la negociación colectiva centralizada ha funcionado, y ahora les voy a dar un poco más de detalle, y que incluso actualmente en el proyecto de ley de presupuesto del año 2023 que ha presentado el Poder Ejecutivo, hay un capítulo sobre el tema de negociación colectiva que viabiliza todas aquellas medidas acordadas en el convenio colectivo centralizado. Dicho esto, quería comentarles un poco las cifras del proceso de negociación colectiva. Como les mencionaba, iniciamos el proceso con 1.002 millones y hemos culminado con 1.461 millones de soles para el proceso de negociación colectiva. Estos se han dividido en 316 millones que se van a ejecutar en el año 2022 y 1.145 millones que se encuentran en el presupuesto del año 2021. Si nos centramos en la parte ya específicamente de la negociación colectiva centralizada, iniciamos con 370.9 millones y este monto fue incrementado en 123,8% o en 459 millones, alcanzando los 830 millones de soles. Este dinero va a ser en 316 millones para gastos transitorios que se van a ejecutar en este año 2022 y 514 millones que son gasto permanente y que va a tener su continuidad a lo largo de los años. ¿Qué beneficios se negociaron? Se negoció un aumento para el personal 276, para el cual se asignaron 276,8 millones, un incremento para el personal 728, CAS, Servir, INPE y diplomáticos por 840 soles anuales, que han significado 237,2 millones, y finalmente un bono de 550 soles para todos los trabajadores de los 3 niveles de gobierno, para los cuales se van a asignar 317. Entonces, en este espacio de la negociación colectiva centralizada, que como les comento, ya cuenta con la regulación en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto del año 2023, se están asignando estos recursos, y ya más bien a nivel descentralizado se han asignado 631 millones que van a ir para las negociaciones colectivas sectoriales de educación y de salud, y a las de las entidades que remitieron su proyecto de convenio colectivo en el módulo del MES justamente para solicitar la asignación de estos recursos. Dicho esto, le cedo la palabra a Carlos para que continúe. Sí, muchas gracias, Adriana. Desde la comisión. Efectivamente, creemos que el decreto tiene una serie de virtudes, más allá de los problemas que han sido señalados. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, porque la existencia del informe del fiscal, como el título, permite exponer de manera transparente los recursos del Estado, correspondientes del Estado a la contraparte, ¿no es cierto?, permitiendo acceder a información a la cual no accedía antes, ¿no es cierto? Y eso creo que es fundamental a la hora de negociar. Por otro lado, también los lineamientos permiten equilibrar, como se dijo en una intervención que antecede, por un lado la negociación colectiva, pero por otro lado también el ordenamiento del sistema de remuneración del Estado, ¿no? Que creo que también todos nosotros como trabajadores funcionarios del Estado tenemos que buscar un equilibrio entre esos dos elementos, ¿no?
ahí quizás justamente el tema de la negociación colectiva descentralizada, hay que mencionar que en realidad sí o sea, el decreto supremo sí permite la negociación colectiva descentralizada, pero en aquellos temas económicos que no han sido tratados en la centralizada. Por lo tanto, en realidad en algunas negociaciones colectivas descentralizadas se han alcanzado acuerdos que se han plasmado en el presupuesto 2023 a través de acuerdos económicos no remunerativos, ¿no? Hay que decir ahí también, creo yo, que esta es una tarea, ¿cómo decirlo? Perdón. Esta es un primer ejercicio donde cada una de las partes va adquiriendo conocimientos, ¿no? Y de hecho esos conocimientos han permitido que la negociación colectiva centralizada llegue a buen puerto y que hayamos tenido algunos problemas en las descentralizadas, porque en realidad el proceso reviste alguna complejidad, ¿no es cierto? La idea de pactar contra presupuestos ya establecidos es una idea que es novedosa a nivel de entidad y que requiere un proceso de aprendizaje, que además es cierto, dado la premura del tiempo de este primer ejercicio, probablemente no todas las autoridades y miembros de las comisiones negociadoras han podido empaparse, ¿no? Pero este es un elemento que seguramente el tiempo podrá corregir y, por supuesto, como dijo la ministra, también estamos llanos del Ministerio de Economía a modificar aquellas cosas, como un acuerdo como se hizo la vez pasada, que podrían mejorar la negociación, ¿no? El otro tema es el tema de la representatividad que se mencionó. Yo quisiera mencionar que actualmente no existe ningún instrumento que permita medir la representatividad de los sindicatos, ¿no? Entonces, el reglamento refleja también esa imposibilidad real, ¿no? Para ello, como parte, gracias a la buena decisión de la contraparte sindical, se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto?, a una de las cláusulas del convenio de negociación colectiva, conviene y le solicita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la participación de la SUNAT, que se elabore un mecanismo que permita evaluar la representatividad de las distintas organizaciones sindicales en tiempo real. Con ello se va a poder medir mucho mejor la representatividad para futuras negociaciones, tanto a nivel centralizado como descentralizado. No sé si... Liliana. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo la preocupación a nivel descentralizado, como lo han manifestado varios de los asistentes en las sendas reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Economía. Sobre todo, ¿por qué no se ha permitido el registro más allá del 22 de julio? ¿No? Cabe recordar que la ley señala una fecha de conclusión, 30 de junio, y da la posibilidad a aquello que no se pueda negociar a nivel económico, se pueda ver a nivel descentralizado. Y justamente a nivel descentralizado, las entidades que no negociaron los mismos conceptos de una centralizada pudieron hacerlo hasta el 15 de julio. Eso es indefectible, está señalado en 5.3. Claro, y alguien podría preguntar, pero esto, ¿por qué no va más allá? 30 de diciembre, 27 de noviembre, etcétera. Es que justamente la negociación tiene su contrapartida en la parte presupuestal, ¿no? Respetando el principio de previsión y provisión presupuestal, la necesidad de incorporar en la ley de presupuesto, ustedes bien saben que la ley de presupuesto se presenta a más tardar el 30 de agosto, este año se presentó el 26 de agosto, entonces eso conlleva a que hay una fecha de cierre, saber cuánto se va a gastar por cada trabajador, por cada entidad, y esto pueda ser incorporado en la ley de presupuesto, ¿no? Nosotros hemos recibido los convenios colectivos sin necesidad de un módulo, incluso antes del cierre de la conclusión del 30 de abril. ¿Okay? ¿Por qué hasta el 30 de junio? ¿Por qué hasta el 22 de julio? Nosotros analizamos el tema y justamente le preguntamos al rector, como bien señala Adriana Mendrón, el rector de las relaciones colectivas, el CERRIR,
preguntamos hasta qué fecha se podría, digamos, presentar este documento, ¿no? Este convenio colectivo. Y si ustedes recordarán, en el artículo 13D, en el 13D de la ley, señala que los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la PCM dentro de los 5 días de suscrito para su inclusión en la ley de presupuesto. Esto es en el contexto de la negociación centralizada. Sin embargo, en la negociación descentralizada no se tenía un plazo máximo. Entonces se hace una analogía, Servir emite un informe y señala que esos 5 días, que así como se requiere en la centralizada, se puede utilizar para la descentralizada. Si la conclusión debe terminar el 15 de julio, se aplicó los 5 días hábiles siguientes, 22 de julio. El tema del registro es un tema informativo, no determina derechos, por si acaso, no es constitutivo, pero sí nos ayuda a nosotros a tener un orden y considerarlo en la ley de presupuesto. Además, claro, pueden haber negociaciones que han trascendido, la realidad ha ido más allá, digamos, de la norma misma, y hay negociaciones que han terminado, o por lo menos conciliaciones y arbitrajes que han terminado después del 15 de julio. Y la misma norma, el reglamento nos invita a que cuando estamos ante esta situación, habría que utilizar el 14.5, ¿no? Esto se puede efectuar dentro de la fase del proceso presupuestario y podría regirse a partir del año siguiente. Digamos, esta es la gran problemática que ha tenido la negociación descentralizada, y como bien señala Adriana y Carlos Adelsen, esto es perfectible y se puede mejorar. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Sí, ahora vamos a pasar domingo la ronda para que participe cada confederación. Tiene 5 minutos cada uno, en total 15 minutos para que ustedes dispongan. Muy bien, compañera presidenta. Después de mucho tiempo nos citan a la Comisión de Trabajo para las confederaciones más representativas. Durante un año no hemos podido venir acá, hemos visto cómo se han reunido con organismos minoritarios, que es correcto, pero debieron también tener en cuenta a las confederaciones nacionales, porque todo esto va en el marco de la negociación colectiva con las negociaciones nacionales. Hoy día usted nos invita, que es lo más correcto, ¿no? Invitar a todos, no sesgar la invitación, porque eso ha generado un grave problema. Entre nosotros hay divergencias con la 08, igual que hay en el Congreso de la República, que no se ponen de acuerdo en estos dos dispositivos, minoritario y mayoritario, y que pretenden lanzarlo a un pleno para decidir en uno que tienen la derogatoria y en otro que no. Entonces esa disconformidad del Parlamento nos ha llevado a que las centrales estatales nos reunamos y ver este caso. Pero antes que salgan estos dispositivos que el Pleno pretende aprobar de uno y otro lado, nosotros hemos presentado, compañera presidenta, el 23 de septiembre, nuestro total rechazo a una serie de artículos que muy bien lo ha detallado nuestro asesor y compañero Adolfo Ciudad, quien el 22 de septiembre, y le hago alcance, compañera presidenta. ¿Por dónde la presentó el compañero? En la PCM, porque es el órgano. Muy bien. En segundo lugar, yo creo que este espacio, que es el primer poder del Estado, tiene que saber entender que en esta negociación colectiva ha habido graves errores, producidos por la 08, que no han dejado que la negociación, como dice el doctor Ciudad y el doctor Vidal, que se pudieron avanzar más.
pero nos hemos demorado demasiado en discutir e interpretar artículo por artículo de cómo podríamos avanzar. Nosotros hemos tenido una negociación colectiva muy importante, compañera presidenta. Esta negociación no ha alcanzado a todos los trabajadores. Y aquí ha habido un sesgo para aprobar el problema de la negociación de los obreros municipales, de los trabajadores municipales. Porque la misma norma también lo establece. Le alcanza la negociación histórica, señora presidenta del Congreso, de la Comisión de Trabajo, para que tenga usted con sus asesores analizar los puntos que hemos aprobado ahí en una histórica convención o negociación. Yo no quisiera repetir los artículos que ya lo dijo nuestro compañero y abogado Adolfo Ciudad, y como el doctor Vidal también, pero son exactamente estos artículos. Nosotros estábamos pidiendo la derogatoria, la anulación de algunos artículos de la 08, pero al encontrarnos con dos posiciones en el Congreso, de anular y no anular, nosotros nos encontramos en una etapa de desfase, porque ¿dónde estamos? El Congreso debió, en su oportunidad, la comisión, que era la parte fundamental, conversar, ¿no? ¿Cómo se hace una derogatoria o cómo se hace una modificatoria si ya estamos, ya terminó una negociación, ¿no es cierto? Y ahora tenemos una discrepancia. Discrepancia sana, obviamente, y de buena fe, porque se tiene que interpretar la ley tal cual. Y este proyecto de ley que precisa los alcances de la 3188 de negociación colectiva y la otra que indica la minoría que aprueba la derogatoria total y la mayoría que pretende modificarlo, tendrían que estudiar muy bien para que no entren legalmente en discordancia. Nosotros hemos presentado algunos modificatorios de los lineamientos de la 08, como son los artículos 4, 5, 10, 7, 13, 15, 24, etcétera, de esta ley. Pero estos son partes eminentemente jurídicas. Lo que debemos hacer, señora compañera presidenta, es que este Congreso o esta comisión debería evacuar en torno a lo que está diciendo la doctora Vendrao un comunicado. Mire, se ha quedado en stand-by muchas negociaciones colectivas, por ejemplo, de los compañeros municipales. Se ha quedado sin efecto muchas negociaciones colectivas de los obreros municipales. Y entonces, los señores alcaldes, por poner un nombre, los señores alcaldes se están negando a cumplir la negociación colectiva. Ellos no son quien pueden estar negándose a un pacto colectivo, porque de acuerdo a la ley, pacto hecho, pacto cumplido, pero no lo quieren cumplir. Porque los alcaldes, por intereses personales o intereses políticos, están prefiriendo terminar su mandato desconociendo uno para favorecer a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy delicado, señora presidenta, que quisiéramos que se saque un comunicado que nadie puede negar ni puede rechazar en los tres niveles de gobierno el pacto colectivo. Tiene que cumplirlo, señora presidenta. Yo creo que sería un gran gesto de los señores congresistas de la República que nos representan, un gran gesto que se solucione este impasse. Y esto sucedió porque también han tenido errores en el MEF, ha habido errores, porque sacaron una directiva, la número 06, que dejaron con el módulo un problema que no generó, ya no se recibieron la negociación colectiva porque no habían sido inscritos en el AIR, y en el AIR no hay problema del sindicato y del sector o de los trabajadores, el problema de la institución, que año a año deben inscribirse en AIR para que tengan un conocimiento de quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, pero eso no se ha cumplido, y eso nos generó el problema, y que le hemos hecho alcance a la doctora Vendrao, los cuales han entendido perfectamente que estos módulos, que los crearon en su momento y desapareció, obviamente, ¿no? Pero generaron un gran problema para los servidores
y que ahora estamos... Esta negociación, Presidenta, todavía no termina para nosotros. Para el Estado terminó en junio, el 30 de junio. Y para nosotros no termina porque todos los días es un problema de desconocimiento y toda la culpa le echan al MES, ¿no? Y toda la culpa le echan al MES, porque mandan al MES y el MES dice, no, porque los plazos ya se terminaron. Ya no hay cómo abrir la puerta del MES. Yo creo que con una buena gestión con el señor Ministro de Economía, podrían estas cosas tan simples solucionarlas y aperturar, porque nos está generando serios problemas. Miren que ahorita estamos ya preparando las centrales estatales del Convenio Nacional para el 2023, para la negociación en este mes de noviembre. Y seguimos con los problemas que no quieren pagar los alcaldes y los gobiernos regionales. Yo creo que la Comisión de Trabajo, en una actitud de reconocimiento al pliego y de rechazo a la intromisión a la negociación colectiva plena, debería hacer una advertencia que la Comisión de Trabajo rechaza totalmente cualquier injerencia en la negociación colectiva, y que los tres niveles, bajo responsabilidad, como manda la ley, la penalidad que manda la misma ley, deben pagar o deben cumplir el próximo año. Mire, señora Presidenta, se dice que los minoritarios no. Yo pregunto, compañera Presidenta, ¿se ha reconocido el aumento de los 276 para los minoritarios? Se les ha dado a todos. ¿Se ha reconocido el bono de los 550 a los minoritarios? Se les ha dado a todos. El gran problema, que no hubo mucha plata, que el espacio fiscal que nos dieron fue de 830 millones, para negociar por 530 millones. Y en ese espacio fiscal no entraron las municipalidades. Que yo pido a usted se haga un examen, un análisis, para que en la próxima negociación colectiva nuestros hermanos municipales, obreros y empleados, y fundamentalmente los obreros que ganan una miseria, 800 municipios del país no tienen ningún beneficio y su sueldo mínimo es menos del mínimo vital. Su sueldo es menos del mínimo vital. Y eso se tiene que corregir, y es una gran tarea de esta comisión, que es muy importante para la clase trabajadora estatal, señorita Presidenta. Muchas gracias. El compañero Winston va a ahondar en nuestros anuncios. Presidenta, y todos los que están en esta histórica mesa, yo empezaré reclamando por qué 15 minutos y el resto de las partes, si estamos dialogando 20 minutos, los que han intervenido, ¿no? Pero haremos el esfuerzo de los 5 minutos que nos dan de precisar nuestra posición como parte de la coalición de la Unión Estatal. Y para eso hay que remontarnos históricamente a lo que son los antecedentes de esta ley. Un decreto de urgencia 014 que se quiso engañar al país, que esa era la negociación colectiva que tenemos a del Estado. Y tuvo que luchar para traerlo abajo. Y se logró derogar. Entender que esa 1442 que mediatizaba las posibilidades de lo que aquí llama el doctor Ciudad, diálogo civilizado para negociar, nos lo impedía. La sorpresa que el Congreso de la República nos da, y que en algunas circunstancias nos alegra, que esta ley de negociación colectiva ni siquiera se aprobó, la que en algún momento pensábamos que siquiera eso salía, es decir, el proyecto de ley que se discutía en la presidencia congresista Oceda, y salió la insistencia para bien de los trabajadores. Y que a estas alturas de las circunstancias y de cómo hemos implementado la negociación colectiva, cierto que aquí vamos a coincidir, todo es un avance importantísimo en la legislación peruana. Y si hay que corregir cosas para mejorarlo, para eso estamos acá. Y por eso yo me voy a relevar argumentos, porque ahora señala la ciudad, con la única precisión que si nos remontamos a los inicios de este debate, porque yo rechazo que este sea un reglamento, fue el primer debate que dimos los trabajadores. No al reglamento, porque para nosotros la ley es autoaplicativa. Y persistimos ahora que es autoaplicativa. Que el diálogo social y esa posibilidad de entendernos en el mes de enero y llegar a un consenso, y ya está con la presencia de la ciudad, que en algunas aspectos estaba totalmente en contra de la posición que asumían los gremios, para consensuar esos lineamientos, dio nacimiento al 008.
Y si ahora la sorpresa que el Congreso nos ha traído es que quiere derogarlo, nosotros estamos porque se deroga. Porque la ley es autoaplicativa. Y porque realmente será de más fácil entendimiento para las partes interpretar esa ley autoaplicativamente para poder llegar a la posible consenso que siempre, y la ley ordena, tiene que consensuarse. Si hay algo en la frustración, en la negociación centralizada, que aquí se la plantea que ha sido muy bien, nosotros decimos sí, ha sido bien los resultados finales, pero no hablamos en ningún momento de por qué más de cerca del 50% de las aspiraciones se quedaron sin negociar. Porque la respuesta que obteníamos en la mesa de negociaciones era el lineamiento lo impide. No se puede porque el lineamiento lo prohíbe. Y si aquí el doctor, incluso Michael ha señalado que así se derogue, no va a solucionar los problemas, entonces no se derogue. Porque así se derogue, no va a solucionar los problemas, entonces que se derogue. Esa es nuestra posición como Confederación Personal Trabajadora del Estado. Porque a pesar que no dialogaron en el MED, ya va a ser más de 20 días, y se precisó y se nos dijo y se nos aclaró, y la doctora Mindrao, ante el criterio que yo señalé que había en nuestra Confederación debatiéndose la necesidad de penalizar a su despacho, frente a la intromisión que se planteaba con ese módulo y con ese registro y con esas observaciones, y que finalmente, hoy 28 de septiembre, se sigue recibiendo oficios de la dirección, de su dirección, doctora, en donde prácticamente a la Universidad de Trabajador, por ejemplo, como ejemplo, que lo trae, usted dice, su pacto no ha sido registrado. Cuando nosotros, y con su despacho, hemos llegado a ese diálogo, a que se precise, si no hay en la descentralizada un aumento, ni un monto, ni nada por el estilo, en lo que significa aumentar el MUC, eso es legal. Si la descentralizada no ha negociado ningún tipo de bono, como el que se nos daba en diciembre, eso es legal. Y si es que las entidades, con su informe de sus oficinas asesoras de presupuesto y planificación, dan el informe favorable para la negociación ante el titular de la entidad, que hay la sostenibilidad presupuestal, usted mismo nos dijo, no hay ningún problema, eso se registra. Eso no se dice en los documentos. Y todo porque los lineamientos dieron de alguna forma el argumento para que haya el 006 y esa bendita directiva 01. Se precisa, estimada presidenta, ahora, de negociar con nuestra opinión, solo una diferencia en el debate de proyecto de ley. En el dictamen minoría, que es la sorpresa que yo señalo, que nos da el Congreso, en algunas circunstancias para felicitar a los trabajadores y en otras no, se dice que sencillamente se derogue el decreto supremo, pero coinciden con todos los trabajadores. El Estado, pues, no sé si señalaron que son especialistas en esa materia, procedimental del debate está en que ustedes tienen que redactar la propuesta que va a ir a pleno de 34 y medio. Y naturalmente recogiendo el sentir de lo que los propios trabajadores también interesados en la ley sostenemos. Finalizo diciendo, porque ya lo que se negoció en el 2022 está negociado y es ley y quedará escrito para la historia del país. Lo que quedará hacia adelante en la negociación del 2023 y lo que suceda de este debate de ustedes en el Congreso ayudará o empeorará lo que hemos vivido como experiencia del 2022. De modo que nuestra posición acá, de manera clara, en esas contradicciones que plantea el compañero Domingo y que se nos pone en una circunstancia de opinar, es que si la ley es autoaplicativa, nosotros quisiéramos conservar realmente ese mandato de la ley 31188. Gracias. Compañero Carlos Ortega o el compañero Miguel Vito. Carlos Ortega, por favor. Señor presidente, el compañero doctor Miguel que va a hacer la posición de UNAS respecto al motivo que nos convoca. Solamente quiero hacer un preámbulo pequeño. Nosotros, doctora, las bases centrales que estamos acá presentes, hemos sido parte de esa lucha de 70 años, porque en el Perú se instala definitivamente el diálogo social como corresponde, de acuerdo también a los convenios internacionales, etc. Y a lo que señala nuestra constitución política.
Luego, en el caso de los presentes, prácticamente luego de que se instaló por primera vez la negociación colectiva en el Perú, es la primera vez que los trabajadores del Estado podemos negociar materia remunerativa o materias económicas. Hemos estado condenados durante 40 años, desde que nació el primer registro de sindicatos del Estado, a solamente negociar condiciones de trabajo. La experiencia ha sido en realidad, yo creo que fructífera. Creo que ha sido absolutamente beneficiosa para todos los trabajadores del Estado. Creemos también que pudo haber sido muchísimo mejor. Y por esa razón es que nuestras observaciones a esta primera experiencia están expresadas en un documento que se ha hecho sobre observaciones al Decreto Supremo número 008, lineamientos de la Ley de Negociación Colectiva. Y esa es la posición que tenemos. Hoy día nosotros no podemos negar que con la congresista Isabel Cortés, que con los miembros de la Comisión de Trabajo hemos venido tratando durante estos 2 últimos años permanentemente sobre temas tan importantes como, por ejemplo, la excepción que hoy día tenemos que volver a continuar tratando, la excepción que requerimos en la prohibición que contiene el artículo 6 de la ley de presupuesto, a poder negociar colectivamente. Y es un tema que está pendiente, como algunos otros también que hay. Hemos venido, sí, quiero aclarar, creo que siempre van teniendo una coordinación expresa con la Comisión de Trabajo. Expresamente sobre este tema sí tenemos una discordancia, que es lo que acaba de expresar el compañero, ¿no? Estamos en medio de 2 posiciones, donde lo que hemos estado en medio de esta marea que ha sido muy fuerte de discusiones, principalmente con el MEP, porque si en realidad hay una comisión que representa al Estado peruano, para nadie es un secreto que el papel fundamental lo ha corrido el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, nosotros que hemos sido los actores, creemos que la posición que hoy día estamos planteando, y que nos pone en una dicotomía, porque está entre aprobar, el proyecto de mayoría dice aprobar el 08 tal y como está, y en esa posición nosotros no estamos de acuerdo. Como en el proyecto de minoría, que ya habla de también una nulidad total del 08. Y los que hemos sido actores de este derecho fundamental, creemos que en realidad debe de haber una modificación sustantiva en el 08, y eso es lo que hemos dicho por escrito, y que requerimos que esto sea motivo de una mayor discusión. Creo que es un buen comienzo para poder modificar este tan importante proyecto que sí nos interesa a todos los actores en la negociación colectiva, fundamentalmente a los que somos parte y bases importantes de la CGTP en el sector estatal, y que hemos sido actores de la lucha del movimiento sindical durante los últimos 40 años. Discúlpenme esta larga exposición previa, pero dejo al compañero Miguel Ñique para que haga la exposición sobre el tema de UNAS. Gracias. Muchas gracias, compañero. Presidente, buenas tardes. Y apelando a su tolerancia, vamos a hacer uso de unos pequeños minutos. No sin antes, Presidenta, expresarle nuestro total agradecimiento por ese gesto tan importante que tuvo de apoyarnos en la huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial. En realidad, para nosotros fue muy significativo tener frente de nosotros, en plena base de huelga, a una congresista que recién asumía la presidencia de la Comisión de Trabajo. Y ese apoyo, su presencia, nos dio la fortaleza de seguir adelante. Aunque el MEF no cumplió con recibirnos aún, espero, Presidenta, que a través de su persona, ya que están acá las partes interesadas, con su presencia podamos reunirnos los trabajadores y los representantes del MEF para determinar y solucionar definitivamente el problema de los trabajadores judiciales, porque estamos en dicho y no hay nada dicho. En ese contexto, Presidenta, voy a ceñirme a lo que es materia de la reunión, que es la evaluación de la negociación colectiva. Y dicho esto, evidentemente hemos empezado nosotros escuchando 2 posiciones de 2 directos colegas que son duchos, por hablar un término criollo, en todo lo que es la negociación colectiva en el sector público. En tanto, nuestro compañero Adolfo Ciudad ha hecho una descripción pormenorizada de lo que viene afectando la negociación colectiva como un derecho fundamental. Hemos también tenido la intervención de nuestro colega Vidal,
¿no? En el sentido de que todo pareciera estar bien. Sin embargo, debemos entender de que la evaluación de la negociación colectiva importa, compañera presidenta, extraer de lo vivido, extraer de la vivencia que hemos tenido en una primera negociación colectiva y concordarlo con el espacio normativo que nos rige. Entonces, lo primero que tenemos que advertir es lo que se ha dicho acá de manera muy meridiana. No podíamos negociar de manera abierta porque muchas veces se nos decía hay que consultar a servir y nosotros nos preguntábamos ¿y por qué entonces la presidencia del Consejo de Ministros no incorporó a servir como parte de la comisión negociadora de manera tal de que nos evitemos ciertas distracciones en las negociaciones de su propósito? Pero además, señora presidenta, nuestro compañero Adolfo Ciudad ha hecho una defensa estricta y restricta, diremos mejor, de la libertad sindical en el aspecto de la negociación colectiva. Y así debe ser, así debe ser. Sin embargo, debemos advertir que la negociación colectiva, esta, a través del decreto Supremo 08, hoy en cuestión, necesariamente la limita. Y no es que este decreto supremo complemente la ley, sino que lo limita. Y disculpe, presidenta, que exprese este término, lo limita groseramente. Primero, nuestro colega Vidal, por ejemplo, con mucha claridad nos ha hablado, por ejemplo, del término pacto en contrario. Se refiere a lo que dice la ley, ¿cierto? Pero que en el momento de la negociación tenemos una oposición tenaz del Ministerio de Economía a consignar este término, ¿cierto? Entonces, llegamos a una evaluación y a una conclusión, diré mejor, compañera presidenta, de que por parte del Estado se necesita un adiestramiento global de lo que es la negociación colectiva para establecer consensos en los acuerdos, más allá de las imposiciones que quieran ponerse, válidas o no, en mérito a temas presupuestarios. Pero además, señora presidenta, como muy bien lo ha expresado Carlos el día hace unos momentos, nos encontramos ante unas posturas de que o se modifica el decreto Supremo 08 o se la deroga. Yo tengo una posición institucional, diré mejor, que para no ahondar en diferencias, me la omito, pero sí debemos precisar lo que también ha indicado nuestro compañero Adolfo Ciudad, en el sentido de que el Poder Judicial ya se ha manifestado sobre este tema. Y no solamente ha emitido una sentencia en una acción popular por la cual deja sin efecto, por ejemplo, los numerales 10.2, creo, si no me equivoco, ¿no? De 10.1, referido a la negociación colectiva descentralizada. Pero la cosa no solamente está ahí. El mismo órgano jurisdiccional ya emitió una medida cautelar, dejando sin efecto ya este acápite y con los efectos legales que debe de ir, que no son materia de este foro. De manera tal, compañera presidenta, de que nosotros agradecemos profundamente esta convocatoria, porque estamos completamente seguros y conociendo sus antecedentes de defensa a los trabajadores estatales, vamos a devenir en que el cuarto intermedio para determinar estos proyectos de ley tenga que tener una consonancia, una coordinación con lo que los trabajadores estatales tengan que proponer en unidad. Dicho esto, presidenta, considero de que hay que hacer modificaciones, sí hay que hacer modificaciones, pero el Poder Judicial está disponiendo que la presidencia del Consejo de Ministros imita unos nuevos lineamientos integrales. No dice, oiga usted, presidencia del Consejo de Ministros, redácteme nuevamente el 10.2 o 10.1, le dice, emita un nuevo instrumento, un nuevo decreto supremo, diré mejor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, compañera presidenta, creo que esto debe tenerse en cuenta, ¿no? Y que esto debe llevar
a un mayor debate sobre este tema, conforme lo ha precisado hoy día nuestro compañero coordinador Domingo Cabrera, con el consenso de todas las organizaciones estatales, ¿cierto? Termino, compañera presidenta, indicando de que no solamente debe modificarse o derogarse o modificarse, según sea el caso, o obedecer lo que diga el Poder Judicial, sino debe modificarse la ley. Hay dos puntos importantes que deben modificarse en la ley. La primera es de que efectivamente la ley no tiene por qué excluir a nadie, no tiene que haber distinción. Y la exclusión de nuestros compañeros municipales no viene de reglamento, sino emana de la ley, ¿no? Y en segundo lugar, debe modificarse el artículo referido a la representación, compañera presidenta, en el sentido de que, si bien es cierto que la ley dice de que solamente participan en la comisión de negociación aquellos que tienen vínculo laboral vigente, no colisiona este artículo, podría decir, con la representatividad que otorga el órgano rector en las relaciones laborales a los dirigentes sindicales. Es decir, hay trabajadores que por A o B han sido despedidos, pero mantienen su representatividad por imperio de la ley en una federación o confederación. Sin embargo, la ley no le impide participar de la negociación colectiva de sus agremiados. ¿No? Le impide, ¿no? Gracias, compañera. Entonces, en esta circunstancia, compañera presidenta, yo agradezco los minutos que se me ha concedido, apelando a la tolerancia de ustedes, reiterando, sí, por favor de Dios, compañera presidenta, ya que están acá los representantes del MED, nos puedan dar una cita en el más breve plazo. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias compañeros. Ya hemos terminado la ronda. Como se habrán dado cuenta, no hemos contado el tiempo a nadie. Creo que aquí nadie se ha quedado sin hacer uso de la palabra. Nos hemos extendido más de 15 minutos, no hay ningún problema. Y creo que este espacio comprueba que era necesario reunirnos y conversar para saber específicamente hacia dónde caminar con respecto a este último dictamen que se expuso en el pleno pasado y que hoy se encuentra, el pasado 22 de septiembre, y que hoy se encuentra en cuarto intermedio. Lo que sí, compañeros, quisiera mencionar, no sé si también el MEF querrá hacer algún descargo, pero en todo caso para ordenar un poco las ideas que he recogido, es que hay compañeros que sostienen, incluso dentro de este mismo espacio, dentro de este espacio de las tres confederaciones, hay compañeros que sostienen la derogatoria total y hay compañeros que sostienen las modificatorias. Y hay compañeros que dicen cualquiera sea el camino, necesitamos nuevos lineamientos. Entonces creo que ahí hay que también entre todos unificar esos criterios, porque si me permiten ahí una perspectiva, no es lo mismo derogar el decreto por el cual se ha cerrado una negociación hace muy poco tiempo que modificar este decreto, como decía el abogado, para asegurar ciertas cosas, qué sé yo, mejorar otras cuantas para la negociación del 2024, qué sé yo. Incorporar el tema de las municipalidades, gobiernos regionales, hay varios temas. Mi pregunta es, ¿derogamos o no un decreto que finalmente pueda acarrear consecuencias a la negociación que hemos tenido? No digo que va, pero que podría acarrear consecuencias a la negociación que vamos a cerrar. Eso es lo que yo les consulto a ustedes, compañeros, que ustedes son los protagonistas de esta norma, ¿no? y de este decreto. Y lo último que pongo sobre la mesa, ¿no? Y que justo el compañero ahora me lo deja mucho más claro. Estos documentos se envían a PCM, por eso tiene que ver con PCM. Esto no es algo que yo he sacado, esto es un decreto supremo. Entonces, ni que la compañera Cortés en su gestión ha sacado tampoco. Entonces es un poco para poner en orden qué solución, qué viabilidad, le damos, si se la damos al dictamen en minoría que deroga el decreto, esperando que de repente también el Ejecutivo o la PCM trabaje, que de repente no lo hará, de repente no está en sus prioridades, no lo sabría porque yo no soy PCM, o finalmente hacemos estas mejoras en un proceso que va a ser sin duda un poco más largo, pero de repente para los compañeros es necesario y valioso. Y se lo planteo porque sí deberíamos de repente, no sé si esta sea la única reunión, yo creo que deberían haber más reuniones de ese tipo, hasta ponernos de acuerdo y sobre todo generar un consenso entre las propias confederaciones, pero sí consideraría que debemos unificar entonces un poco los criterios para exigirle o no al Ejecutivo tal o cual cosa, porque está en manos del Ejecutivo también regular ese procedimiento, ¿no? Sin que esto, digamos, contravenga el hecho y el principio que yo creo debe haber siempre
incluso con respecto a los sindicatos minoritarios, que también han expresado ciertas preocupaciones, pese a que han sido en muchos casos beneficiarios, ¿no es cierto?, de estos acuerdos, el tema de la unidad, de la confianza, del trabajo de las confederaciones, del trabajo de las centrales incluso, ¿no es cierto?, para con el resto de sindicatos. Yo creo que eso es un trabajo político, y eso va más allá de lo que podamos conversar aquí horas de horas, sino más bien es un tema que ya ustedes se lo llevan a casa, como dirían, ¿no es cierto?, de la manera más coloquial posible. Pero sí, tengo aquí a la congresista Cortés, pero esto está siendo transmitido y se va a alcanzar a los congresistas de la comisión. Sí tengo aquí yo la responsabilidad de llevar una voz de esta reunión o de estas reuniones que puedan darse más a futuro con respecto a lo que se quiere. Y ahí es donde yo nuevamente pongo el tema a la mesa sin que se vaya a responder ahora mismo, pero se va a querer la derogatoria, se va a querer las modificaciones. Si se va a querer las modificaciones, entramos en un proceso. Si se va a querer la derogatoria, se tiene algo avanzado con el Ejecutivo. Yo no sé si Mer sobre eso también quiera comentarlo, porque creo que incluso nos cuestiona la negociación que se ha cerrado, porque veo que hay descontento sobre la negociación que se cerró. Ustedes lo han expresado, no lo he dicho yo. Entonces es bueno haberlos escuchado, compañeros, y es bueno tener estos espacios, porque no siempre uno puede estar en detalle de cada negociación, de cada proceso, y es cierto, el compañero tiene toda la razón, y más que rectificarme, me explico cuando digo que sí hemos tenido reunión con sindicatos, no por pormenorizar las confederaciones, en absoluto, nos hemos reunido también con las centrales que agrupan, ¿no es cierto?, las confederaciones y federaciones, sino porque hay problemas de tal inmediatez. O sea, uno llega al Congreso y están los trabajadores del Poder Judicial en huelga y solicitan una reunión y solicitan una solución. Va a la oficina un congresista y fuera de la oficina es el sindicato que no puede recuperar su trabajo, que acaba de ser despedido y que los despidos son nulos porque hay personas que pidió por sindicalizarse. Entonces es un poco también una respuesta. Llevamos un mes en la Comisión de Trabajo como presidencia y sí es un poco también responder a esa coyuntura. Pero este es un tema que además se cierra con la ley de presupuesto que vamos a aprobar en un mes. Y es por ello que también le estamos poniendo la prioridad, entrando el segundo mes de trabajo dirigiendo la comisión, y es por ello que también nos ha sido, o hemos considerado importante invitar al MEF. Porque entendemos, y creo que ustedes también lo comprenden, que esto no solamente recae en la discusión del Congreso. Y por eso es que nos hemos dado ese tiempo, y por eso es que estamos en cuarto intermedio, y es por eso que también queremos saber en qué momento levantar ese cuarto intermedio, porque eso va a ser limitado. Entonces, un poco para ordenar esta discusión que no cierro el día de hoy, pero que invito a que se pueda seguir desde sus espacios reflexionando para volver a convocarlos y tener más claridad. No sé si, ahora sí le dejo a la Muchas gracias. Muchas gracias. Quería iniciar mencionando... ¿Alguien tiene prendido su micro? ¿Podrían apagar, compañeros, su micro? A veces eso también lo requiere. Ahora sí, muchas gracias. Quería iniciar un poco la intervención comentando sobre lo ya mencionado de los aplicativos informáticos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que habían sido materia de varios comentarios, ¿no? El primero que nosotros tenemos es el AIR, que es un aplicativo informático de la Dirección General que se utiliza para recoger la información de todas las entidades, de los trabajadores que tienen parte de sus datos personales, pero también de sus datos de compensación. ¿Cuál es el objetivo de tener esta información? Que en el proceso de formulación y programación presupuestal, la información que está en este módulo sirva para otorgarle el presupuesto a la entidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un ministerio, registro la información de todos los trabajadores y esa información nos permite a nosotros garantizar que en el presupuesto del siguiente año fiscal la entidad cuente con todos los recursos para pagar a sus trabajadores. Sin embargo, obviamente, para hacer ese registro, lo que se requiere es que cada entidad, dependiendo del tipo de registro, cumpla una serie de requisitos. Por ejemplo, si voy a registrar un nuevo trabajador, tengo que registrar sus datos personales, la información, digamos, del periodo sobre el cual se está contratando y que cuente con los recursos para ese registro, ¿no? Y así para cada tipo de registro que tenemos. Y como les repito, el único objetivo que tiene este aplicativo es poder contar con la información para el proceso de formulación presupuestal. Este aplicativo no da ningún derecho a ningún trabajador, tampoco le quita ningún derecho a ningún trabajador. El segundo grupo de aplicativos que tenemos en esta parte, digamos, de negociación colectiva son dos módulos. Un módulo que fue para el registro de los proyectos de convenio colectivo. Este módulo sale, digamos, en paralelo a los lineamientos y lo que tenía como vista o finalidad es que toda la información de los convenios colectivos que habían presentado los trabajadores se registre en este módulo. Es lo que le permitía esta información al MEF
que todas aquellas entidades que indiquen yo estoy negociando, el Ministerio le asigne recursos adicionales para este proceso de negociación. Así es como aquellas entidades que registraron su proyecto de convenio se les asignó recursos en el informe de estado situacional de la Administración Financiera que se colgó en el portal web del MEF y que, como ya hemos mencionado, los recursos de ese informe se encuentran en el presupuesto del año 2023 en el proyecto que hemos presentado como ejecutivo. Y la tercera parte, que es en cumplimiento de lo que dice la misma ley, que es respetar el principio de previsión y previsión presupuestal, pero también que los convenios colectivos se encuentren dentro de la ley de presupuestos y financiamiento, lo que hemos hecho es pedirle a las entidades, aquellos convenios colectivos que has negociado, regístralos en el módulo para yo poder asignarle los recursos. Este es simplemente una herramienta informática nuevamente para que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con la información para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y cumplir lo que expresamente dice la ley. Como bien le hemos mencionado en reuniones previas a los trabajadores que nos acompañan, este módulo no tiene como objetivo decir que el convenio colectivo es válido o no es válido, porque nosotros como ministerio no somos rectores del Sistema Administrativo de Recursos Humanos y en todo caso le correspondería servir como rector pronunciarse sobre el contenido de los convenios. Nosotros lo que hemos hecho es recoger información para poder asignarle a la entidad los recursos para que pague esos convenios. Los pedidos que nos mencionan también los compañeros de sendos oficios para aperturar el módulo, nosotros lo que les contestamos es que este módulo fue para recoger información para el proyecto de ley de presupuesto del 2023 que fue presentado al Congreso el 30 de agosto. Así que así nosotros aperturáramos el módulo y recogiéramos la información, ya el proyecto ha sido entregado por el Ejecutivo al Congreso y ese proyecto no va a ser modificado en cuanto a su contenido. Por eso es la necesidad de contar con plazos y registros. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el módulo no era el único medio para enviar la información. Aquellas instituciones que nos han remitido mediante oficio los convenios colectivos, nosotros también los hemos revisado y también los hemos considerado. Este simplemente era un medio que hizo el Ministerio para que sea más sencillo para las entidades cuantificar y remitir la información. Sin embargo, repito, no estamos cuestionando el contenido del convenio o su validez. Carlos, gracias, Ayala. Sí, solo unos comentarios sobre lo que se ha dicho aquí. Nosotros creo que quisiéramos repetir una cosa que mencionamos en los tres, es que estamos como Ministerio muy llanos a discutir aquellos elementos que han presentado ciertas dificultades en la práctica misma de la negociación, ¿no? Y que no estamos cerrados, por lo tanto, a modificar algunos elementos, más de sentencia judicial, que todavía está en segunda instancia, que tiene que ser derivada en la Corte Suprema, ¿no? Como primera cuestión. Segunda cuestión, quisiera mencionar también que la derogatoria del 008 podría tener efectos perniciosos para la parte trabajadora, ¿no? Porque es el 008 el que desarrolla el informe de estado situacional de la administración pública, que no solamente brinda información transparente a los trabajadores respecto a la situación de las finanzas públicas, sino que también a través de esta herramienta se ha dado espacio fiscal hacia las distintas entidades del sector público. ¿Y por qué es importante este espacio fiscal? Porque este espacio fiscal obedece criterios de equidad, ¿de acuerdo? La fórmula que se desarrolló, ciertamente podemos discutir si los recursos fueron suficientes o no, pero la fórmula que se desarrolló para asignar esos recursos premiaba a aquellas entidades que tenían las remuneraciones más bajas y contaban con menos recursos disponibles para aumentarlas, ¿no? Porque también una de las ventajas de la negociación colectiva, especialmente la centralizada, es que ha permitido que grupos ocupacionales que nunca han tenido aumentos remunerativos los tengan, ¿no? Y eso creo que también tanto la parte trabajadora como nosotros funcionarios estamos de acuerdo en que debe ser el principio de equidad, es uno de los que norma nuestra conducta en este Estado, ¿no? Por otro lado, quisiera mencionar que efectivamente
nosotros podríamos seguir, digamos, en el marco de nuestra rectoría, podríamos seguir emitiendo informes, digamos, de manera, si es que el 008 no existiera, saldrían un montón de informes, digamos, ¿no es cierto?, de varias direcciones, en fin, que no estarían consolidados, y eso va a ser menos transparente el proceso de negociación, ¿no? Y creo que sería en detrimento de la parte trabajadora. ¿Qué otro problema? Es cierto que, como se ha señalado aquí, hay un tema con las municipalidades. Hay que mencionar que las municipalidades van a acceder a el bono que se va a dar a fines de año, los 550 soles, va a ser para todos los trabajadores municipales, eso está clarísimo, digamos, y está en la ley de presupuesto, así lo dice, el proyecto de ley de presupuesto, perdón. Creemos también que tiene que haber, algunos criterios de balance, ¿no? ¿En qué sentido? Sobre todo lo digo por el tema de los sindicatos minoritarios, ¿no? Tenemos que buscar un balance respecto a que se pueda negociar, pero que esto no suponga un desorden de las planillas, ¿no? Porque es cierto, y eso es importante también señalarlo, la negociación colectiva centralizada especialmente ha sido una herramienta eficaz para que el Estado consolide su política de empleo público, porque los aumentos que se han dado a través de esta negociación son aumentos que van de la mano con el diseño de las políticas remunerativas que tenemos actualmente en el Estado, ¿no? No sé, por ejemplo, el aumento ha sido canalizado a través del MUC, por ejemplo, ¿no? No es que se ha dado de cualquier forma. Las confederaciones que aquí están sentadas expresaron su interés en que los aumentos fueran canalizados a través del MUC y así se hizo, ¿no? Yo quisiera señalar ahí que esto requiere cierta preparación, es más difícil hacer estos tipos de acuerdos más abajo, ¿no? Y que en el sentido de los sindicatos minoritarios, si se me permite, negociar con todos a la vez podría llevar a problemas de inequidad entre las propias entidades, ¿no? Porque ¿qué pasaría si un sindicato 1 negocia 100 soles y un sindicato 2 negocia 75 soles? ¿No? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio ahí que permita que las remuneraciones obedezcan este principio de igual trabajo, igual pago, ¿no? De nuestra parte entiendo que estamos ya a seguir participando de este espacio y cualquier otra consulta tiene las puertas abiertas. Gracias. Compañera Presidenta. Sí, una declaración de parte de Eduardo y seguimos con el compañero. ¿Sí? Sí, muchas gracias por todo. Yo soy Eduardo García, asesor principal de la comisión. No tuve la oportunidad de presentarme hace un momento. Yo quisiera solo recalcar un asunto. Es cierto que estamos acá reunidos con las centrales y por lo tanto lo más entendible es que tengamos siempre el foco de la negociación centralizada, ¿no? Sin embargo, hay otros niveles de negociación que sí pueden estar en distintas etapas, ¿no? Las negociaciones descentralizadas. Y quisiera un poco traer a colación el contexto actual, ¿no? que nos llama también y lo que le imprime urgencia a esta discusión, que es muy enriquecedora, pero el sentido de urgencia en este momento es que está en cuarto intermedio una disposición, un proyecto de ley que propone la derogación absoluta del 008. Yo entiendo que hay muchas cuestiones que mejorar en el 008, en la propia ley, ¿no? Y desde luego, como la Comisión, estamos llanos a recibir esas propuestas de mejora del marco normativo, pero yo les pregunto si en este momento la derogatoria absoluta del 008, al margen de las mejoras que se les puede hacer, no podría traer una afectación para esas negociaciones que están en el nivel descentralizado actualmente, ¿no? Creo que lo que nos ha comentado en este momento el representante del MEF es bastante importante, bastante significativo. Podemos, se entiende, descontentos con el 008, pero de ahí a pensar en una derogación absoluta en este momento, que quizá podría perjudicar las negociaciones descentralizadas. Sí, si me permite, sobre el punto, señor García, hay que tener en cuenta que faltan menos de un mes para que se presenten los nuevos proyectos de convenio. El 1 de noviembre. Entonces, si se deroga el 008 en las próximas semanas, la negociación 23-24 carecerá de algunos de los instrumentos que hemos mencionado, por ejemplo, el Fondo Institucional de Espacio Fiscal, ¿no?
y por lo tanto habrá problemas de la asignación probablemente de recursos a las entidades que no poseen los recursos para enfrentar la negociación. Y decir eso, gracias. Sí, compañero, yo primero la palabra, luego compañero. Sí, buenas tardes a todas y todos. Hemos tenido, compañera presidenta, ya 2 reuniones con el MEP respecto a los obreros municipales. El día 28 del mes pasado y el día de ayer. Ayer ha sido con un plantón de nuestras bases sindicales y estamos convocando para el 2 al 4 a Lima a los obreros municipales del país. Para nosotros el MEP se ha convertido en una especie de juez y parte. Y el caso concreto es Comas. Nosotros, al amparo del artículo 5 de la ley, hemos negociado en la vía descentralizada. Y por supuesto, teniendo en consideración la disponibilidad presupuestal, los informes de las áreas de administración presupuesto, ¿no es cierto? Además de del derecho constitucional que tienen los municipios en la autonomía económica, política y administrativa. Sin embargo, con el informe que emite el MEP respecto al registro que hizo la municipalidad, donde hemos logrado un pacto colectivo de 200 soles. Y el MEP, con el informe evacuado en la municipalidad pretende imponernos los 51 soles de la negociación centralizada. Para nosotros eso en realidad es una arbitrariedad, porque el sector de obreros municipales percibimos los sueldos más bajos. Un CAS obrero percibe menos del sueldo mínimo, incluso un CAS administrativo, un funcionario percibe 8, 10, 12, 15 y nadie dice nada. O sea, hay servidores que no requieren negociación, no requieren de ninguna ley. En cambio a nosotros nos objetan. Nosotros hemos considerado y analizado, porque soy también miembro de la CT Perú, y el doctor Ciudad ha dicho qué artículo debemos de modificar, porque realmente conforme también hemos conversado con el MEP, derogar totalmente la norma no sería pertinente, y así lo ha expresado el doctor Níquez también. Entonces, bajo esa perspectiva, yo le invoco, compañera presidenta, a tener una nueva reunión de repente más amplia a fin de lograr que la negociación colectiva tenga la luz que debe tener, la independencia que debe tener entre el empleador y los gremios, pero el Estado no puede convertirse en juez y parte a la vez, y aquí se está convirtiendo el MEP en juez y parte. Consecuentemente, le invoco y le agradezco la oportunidad, pero requerimos que se tome en cuenta lo que nuestro asesor, el doctor Adolfo Ciudad, dijo de modificar algunos artículos. Gracias. Para ir cerrando, el compañero pide primero la palabra y luego el compañero. ¿Sí? Para seguir con. Yo voy a darle totalmente la razón, presidenta, y que la representación de los trabajadores el día de hoy no ha podido ni está en la capacidad de plantear una posición consensual. El documento que se ha alcanzado fue un documento que ingresó después de haberse aprobado en el Congreso lo que ustedes han aprobado. Y en esa línea, tal vez el Congreso mismo de ustedes pudieran habernos evitado este tránsito. Porque que tenga yo conocimiento de información, el propio autor del proyecto o los autores del proyecto aceptaron el planteamiento del congresista, ¿no? O sea, surge el dictamen en minoría, ¿no? Y nos ha llevado al cuarto intermedio. Siendo ahora, como yo le he dicho, el Congreso nos da esta sorpresa, o sea, nosotros los trabajadores reflexionamos en el alimento y lo haremos prontamente. Yo voy a pedir que consensuemos lo más pronto posible en la unidad estatal para alcanzar a su despacho lo que podría ser el consenso de la representación de los trabajadores, en la que por ahora yo tengo una discrepancia en función a lo que tenemos ya es el objeto, y porque el objeto de la ley
era precisar que la negociación colectiva no podría interferir ninguna otra norma, ninguna, y se está pagando por el informe de Servir, que ponga pues en aprietos a la negociación colectiva, por usar el término que yo pues ese es el objeto. Surge en ese debate el congresista en la final, Burgos es el autor de ese proyecto. Burgos asume la propuesta del congresista puesto de agregar la derogatoria del sector. Y ahí es donde se va a anunciar. Y para finalizar, entonces, Presidenta, yo quiero reiterar que hasta acá se envió su criterio. Si fuera el caso, y sea cual fuera el resultado de este proyecto de ley, lo que ya se hizo, en mi opinión, no te permite. Así que esto va a ayudar, va a mejorar o empeorar lo que va a ser para el 2023, yo lo acepto. Pero que aquí de alguna manera se nos pretende atemorizar que está en peligro la negociación colectiva pasada, por lo tanto los juristas aquí están que nos digan si la norma tiene un efecto retroactivo, ¿no? Salvo que se cometa pues, esa atrocidad que se cometió con los docentes universitarios, que habiendo cesado a los 70 años, muchos fueron despedidos, después se reivindican y dicen no, deben volver todos hasta los 75 años. Entonces, eso no es la realidad, me parece, de esta norma, ¿no? Entonces, lo que ya se pactó, se pactó. De acuerdo. Compañero. Señora Presidenta, he escuchado atentamente todas las intervenciones y yo creo que usted tiene mucha razón en decir que en esta sesión debiera estar la PCM y debiera también estar Servir, porque son los que están más directamente involucrados. Tenemos solamente al MEF, que como tiene la caja fiscal, bueno, tiene una representación importante, pero la PCM es quien ha emitido la norma. Entonces, lo ideal sería de que hubiera un proceso de diálogo, tal vez convocado por usted, para que se llegue a un acuerdo sobre determinados aspectos del reglamento que tendrían que ser modificados, que son los que he señalado anteriormente. Pero un artículo que es importantísimo que sea derogado en todo caso, si no hay un acuerdo, es el artículo 15 del 08, que confiere a las entidades públicas la facultad de tener por no presentado un pliego de reclamos. O sea, le presentan el pliego y la entidad, de motu propio, en forma vertical, dice, no, usted no, ese pliego no puede tramitarlo. Y con eso se tranca toda la negociación. Y de eso tenemos decenas de casos. Entonces, además de lo que ya he señalado, sobre lo que no voy a volver, pero creo que lo que en todo caso la Comisión de Trabajo pudiera colaborar en este proceso de diálogo es, bueno, si no se llega a un acuerdo, derogamos aquellos artículos que son contrarios a la ley, que son contrarios a la Constitución y que son contrarios a las normas internacionales de trabajo. Si es que no se llega a un acuerdo, es decir, se sigue avanzando el proceso legislativo de derogación parcial de determinados artículos que impiden que la negociación colectiva fluya, y si es que en el interín se llega a un acuerdo con las instituciones estatales respectivas, como son la PCM, fundamentalmente la PCM, pues en buena hora, y llegar a una modificación del 08. Pero si no se puede modificar, creo que el Congreso de la República tiene la potestad de derogar determinados artículos que impiden el ejercicio de la negociación colectiva. Recordemos que el artículo 28 de la Constitución señala que se fomenta la negociación colectiva. Y aquí hemos escuchado a los representantes del MEF que insisten en poner restricciones a la negociación colectiva. No hay ninguna norma legal que faculta que el MEF cierre la negociación colectiva el 22 de julio.
Efectivamente la ley señala de que debe concluir antes del 30 de junio, pero el propio gobierno, el propio MEF, se ha tomado 8 meses en la negociación centralizada y la ha cerrado ¿cuándo? El 30 de junio. Y en el 08 se dice que no se puede concluir determinados aspectos de remuneraciones que se están discutiendo en la centralizada hasta que la centralizada termine. Y terminó el 30 de junio. Y concedió poquísimos días para que concluya la negociación descentralizada. Entonces, la realidad es que en este momento tenemos decenas, si no centenares de negociaciones colectivas descentralizadas que no se han solucionado y están pendientes de solución. Y para el MEF ya se cerró la puerta. Y no hay ninguna norma legal que le faculte a decir se cerró la puerta. Efectivamente en la ley se señala el 30 de junio, pero eso no es un plazo perentorio. Es un plazo ordenador, pero no es un plazo perentorio. La negociación colectiva no puede acabar en una fecha determinada. O sea, la negociación no es algo automático. Tiene una serie de etapas que toman su tiempo y exceden determinados plazos. Pero ese plazo no es un plazo definitivo, no es un plazo perentorio, sino es un plazo ordenado. Un minutito, ¿no? Para terminar, por favor, compañero. Como yo no hablaba, si no, quiero salir de la televisión. Muy buenas tardes a todos. La ley de negociación colectiva nos costó más de 7 años. Es un trabajo arduo de discusiones dentro del Congreso y de Gracias. Los lineamientos también es un trabajo arduo, pero hicieron las representaciones más representativas y también aquellas organizaciones que son principistas y tienen bastante sentido común y que buscan siempre la equidad y la redistribución de lo poco que hay para todos los trabajadores, sin excepción. Y es por ello que uno de los principios de esta negociación colectiva era que tiene que ser equitativa, proporcional y transversal. Y ese es el principio que nosotros hemos tenido en la unidad estatal, al margen de las discrepancias que hemos tenido. Y es por eso que en esta negociación colectiva lo que se ha buscado es darle más al que menos tiene y darle menos al que más tiene. Y tratar de que esto llegue al que no lo tiene, ni está organizado y no es parte de una organización gremial. Ni tampoco que se excluya al que es minoritario, pero que pertenece a un determinado sector y no se le pueda dar nada. Y es por ello que nosotros pedíamos también, y creo que acá los funcionarios quienes hemos estado ahí, en el caso de los gobiernos locales, hay en los centros poblados, en gobiernos locales, representaciones del municipio que no tienen ni sueldo, o que esperan una propina o esperan algo que pueda llegar a la municipalidad y pueda ser distribuido. Entonces, como principio nosotros tenemos ello, y como CTE siempre lo hemos pregonado y lo vamos a tratar de buscar y lograr que sea equitativo, proporcional y transversal. Darle más al que menos tiene y menos al que más tiene, porque está en una situación mucho mejor. ¿Con la finalidad de qué? De acortar la brecha y tratar de que haya un equilibrio y una equidad entre todos los trabajadores públicos del Perú. Gracias. Bien, gracias compañero. Lamento decepcionarlo, pero no estamos en vivo en televisión. Espero que con nuestras humildes redes sociales pase. Pero sí compañero, yo creo que este es un tema ya para distender un poco el debate, que creo que ha sido amplio, creo que nos hemos escuchado y creo que sin duda este puede ser uno de tantos encuentros que se tengan. De acuerdo con que, al menos mi impresión, lo voy a conversar con mi equipo, espero ustedes también lo puedan validar, mi impresión es que yo como presidente de la Comisión de Trabajo no puedo levantar un cuarto intermedio si no tengo, por ejemplo, aquí a PCM, si no he conversado con Servir, si no hay, digamos, mayor diálogo entre las propias confederaciones. Entonces, para hacerlo de manera responsable y para rendirle cuentas a ustedes, porque finalmente tampoco quiero que mañana me toquen la puerta y me digan, no, señora congresista, esto ya tiene que aprobarse mañana. Y yo les digo, compañero, no, hemos tenido una reunión y en esa reunión nos hemos dado cuenta que sí, pues vamos a tener que tomarnos el tiempo de ver esas cosas. Sí sería bueno, en todo caso, y yo voy a hacerme responsable para por lo menos cerrar con un compromiso, ¿no?, de parte de mi equipo,
de poder socializar eso con los congresistas autores del proyecto de ley o que han intentado también o han planteado, ¿no es cierto?, bien sea a través de un dictamen de minoría o a través de añadidos al proyecto de ley principal, el consensuar con ellos este espacio en donde ellos también conversen con estas entidades. Se les va a remitir a ellos un informe de esta reunión. Desde ya nos hemos comprometido como despacho de la Comisión de Trabajo en enviárselos al congresista Burgos, que no ha podido estar presente por un tema de viaje, y al congresista Cueto, que no es parte de la comisión, que igual se le invitó, pero que lamentablemente no ha podido asistir. Y en ese sentido también agendar reuniones y o pedir también oficios de opinión en el caso de PCM, para ver si algún representante, ¿no?, del área específica pueda personarse, con MEF, con quien hemos estado coordinando a través de los representantes aquí, y también tocarle las puertas a servir, que lamentablemente con oficios ha sido un poco esquivo en algunas respuestas, pero para eso estamos los congresistas, para insistir entre las instituciones y o las autoridades del sector público. Entonces, sí me parece positivo que se haya dicho y especificado que hay un bono, y en el acuerdo está que va a llegar a el sector que trabaja en las municipalidades. Eso me parece que queda un poco claro, lo cual no quita que puedan haber mejoras, que el espacio fiscal pueda crecer, ¿no?, y que la negociación finalmente se fortalezca en pro de lo que ustedes pidan. Finalmente la voz de lo que yo lleve en el pleno no va a ser mía, va a ser lo que acá, es cierto, ustedes han dicho. Entonces yo, para cerrar esta primera reunión, de la que seguro serán más, sí les pediría el compromiso, como ha dicho el compañero, de que puedan unificarse ciertos criterios y nosotros también les alcanzaremos las perspectivas de las instituciones aquí citadas. Para finalizar, no sé si la congresista Cortés también quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidenta. Compañeros, funcionarios del MED, qué bueno escuchar esta propuesta de que va a haber un bono para los trabajadores municipales. Y ahí exhorto a los funcionarios, al MED, de que este bono les llegue a todos, porque los bonos que ha habido les ha llegado solamente a los que están en planilla y a los que tienen regímenes que, por ejemplo, 728, 276, más no les ha llegado a los que están con el régimen la 1097, locación de servicios, y a muchos de los CAS, ¿no? Hay muchos trabajadores, muchos compañeros, compañeras de las municipalidades se han acercado a mi despacho, ¿no? No solamente este año, sino el año pasado también, de que los bonos que habían programado desde el MEF hacia los trabajadores municipales no les habían llegado, y a muchos de ellos no les ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en claro, para que no haya esa desigualdad, porque a veces al querer hacer algo bien, ¿no?, pero no todos llegan a ser beneficiados. Entonces, esa es la preocupación mía también, ¿no? Compañeros del MEC, tenerlo en cuenta eso. Gracias una vez más, compañera presidenta, por invitarme a su espacio y trabajar de esta manera juntos, ¿no? Como siempre, desde que he iniciado, por ejemplo, cuando era presidente de la Comisión de Trabajo, siempre los proyectos de ley, los trabajos, incluso este proyecto que estamos ahorita discutiendo, no es de mi autoría, es del congresista de Juan Burgos y del congresista Cueto, estos proyectos. Antes de dictaminarlos, he invitado a todos los abogados. Si no han venido, ya no es culpa mía, ¿no? No han estado presentes, ¿qué puedo hacer? Así como para el decreto supremo 001, ¿no? También hemos invitado, ¿no? Tampoco han venido, y después a veces cuando la leche está derramada ponerse a llorar. Entonces eso, compañeros, tenemos que evitar. Y también exhorto a todos los compañeros de las centrales, dirigentes de las centrales, estar atentos a los comunicados, a los llamados, ¿no?, de parte de la Comisión de Trabajo, que la preside mi compañera Sigrid, porque estos últimos semanas, meses, últimos sesiones en el Pleno, ¿no?, están colocando proyectos de ley que son lesivos para los ciudadanos, para los trabajadores. Uno de ellos es el derogar el decreto 001, de que se están
se están algunos congresistas que no compatibilizan con este decreto supremo, se están dejando llevar por el informe de COPI y también por los empresarios. Así que compañeros, mañana posiblemente lo pongan, ya está programado, está agendado en el pleno, posiblemente mañana lo pongan a debatir y sería muy importante que todos los sindicatos, todas las centrales, todos los trabajadores estén protestando en reclamo a la defensa de este decreto supremo que regula la tercerización. Bueno, sin más nada que decirles, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por escucharme. Gracias una vez más, compañera presidenta. Gracias. Yo quiero recordar, compañero, y espero que sea lo mismo que usted va a decir, que por favor el mes les dé una reunión a los compañeros del Poder Judicial, que por favor también se pueda conversar. Eso yo ya me comprometo con... Porque hay temas individuales, yo lo sé. El tema del compañero Chimano de los afares municipales, el tema del Poder Judicial, y por favor, compañero, si usted también quiere dejar un punto. Sí. Y era para solicitarle pueda motivar otra reunión respecto al proyecto de ley 120 del 2021. O sea, este proyecto de ley, como usted sabe, se ha aprobado en el Pleno y para nosotros es motivo de profunda preocupación porque si bien ha recogido un anhelo importantísimo como es y parte del pliego nacional que este año tuvimos en mesa centralizada, que fue el plantear que se pasara la escala base del CAFAE al MUC para sobre ello calcular la compensación del tiempo de servicio. Nosotros, a raíz de las centrales sindicales, en diálogo con el gobierno desde hace 5 años, el año 2019, a través del decreto de urgencia 038 y del decreto supremo 420 EF, que lo reglamentó respecto a ordenar los ingresos de los trabajadores públicos, dispuso que el cálculo sobre la compensación del tiempo de servicio se hacía por todo el tiempo que el trabajador laboraba en la administración pública. Es decir, se rompió contra la limitación que establece el 12.6 de un máximo de 30 años. Después de 3 años de haberse venido aplicando así las compensaciones, el proyecto de ley 120 lo ha vuelto a reducir a 30 años. Entonces, eso es absolutamente lesivo contra un derecho fundamental ganado por los trabajadores de la administración pública y además consolidado por normas que están vigentes en nuestro país y que creemos necesita de una conversación entre todos en otra reunión. Usted habla de la ley, porque ya se aprobó. Así es. No se aprobó. Todavía estaba dentro del plazo de observación. Ya, perfecto. Proyecto de ley 120. ¿Ya lo observaron? Ya vamos a revisar las observaciones entonces, porque tendríamos que ver si las... Perfecto.